Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. En este dial de hoy tenemos un regreso triunfal. Un hombre lobo, sí, pero no cualquiera, sino que ha vuelto con nosotros el mismísimo Wargo. Así que tenemos una historia del año 1991, aterradora, inquietante, llamada La Maldición de Sanabria. Ahora te recuerdo que te ubiques en tu lugar favorito con los auriculares bien puestos. Apaga las luces. Dale, apúrate, porque este dial ya empezó. Por el año 1991, en una noche densa en Sanabria, el cielo estaba cubierto de nubes bajas que casi rozaban la cima de las montañas, como si quisieran envolver el bosque en un abrazo opresivo. En las profundidades de ese bosque, oscuro y frío, donde hasta los lobos evitan vagar, la bestia merodeaba, consumido por una oscuridad innata, un instinto depredador tan despiadado que hasta incluso los cazadores más curtidos de la región temblaban al escuchar su nombre, la bestia. Así lo nombraban los pueblerinos. Era una leyenda vívida de horror, un monstruo voraz cuya existencia parecía una maldición arrojada sobre Sanabria por algún antiguo y olvidado pacto infernal. Se decía que era un hombre, perteneciente a un linaje antiguo y oscuro, descendiente de clanes que mantenían un extraño pacto con la luna. Su propio cuerpo y alma es un juramento a esa antigua conexión. Este hombre era un hombre lobo, una criatura de naturaleza salvaje, indómita, aterradora, gobernada por los ciclos lunares y las leyes inmutables del tiempo. Se decía que era el símbolo de la noche misma, una bestia descomunal que caminaba entre los hombres solo para saciar su hambre de sangre. Durante años, la bestia fue suficiente para ahuyentar a los curiosos y valientes que se atrevían a internarse en los bosques. Las desapariciones eran cada vez más frecuentes. Los cadáveres, cuando se encontraban, claro, aparecían desfigurados, sin rastros de humanidad, como si cada fibra de su cuerpo hubiera sido devorada o destrozada por una furia animal. Los aldeanos ya no hablaban en voz alta de aquellas noches de luna llena, en que las sombras parecían susurrar en sus ventanas, ni de los extraños aullidos que a veces se escuchaban cuando la luna se ocultaba tras las nubes. En una fría tarde de otoño, un cazador solitario llegó al pueblo pidiendo por ayuda a la policía local. Relató haber encontrado un cuerpo de una persona. Lo que realmente encontraron los agentes policiales fueron los restos de lo que alguna vez fue una persona. Rápidamente lo asociaron como una víctima más de la bestia, pero lo raro era que aún faltaban unos cuantos días para la luna llena. 2 días después, reportaron la desaparición de un joven adolescente para ser encontrado, luego de una ardua búsqueda, muerto, desmembrado y comido. Las malas noticias viajaron como el viento invernal por todo el pueblo y por pueblos de alrededores. Esta noticia llegó hasta los oídos de una persona, un hombre normal, un hombre común y corriente, pero con la particularidad de que ocultaba con demasiado recelo un secreto que implicaba que 3 noches seguidas, comenzando por la luna llena, se convertía en un hombre lobo, siendo la bestia, o como también se lo conocía, la maldición de Sanabria. Esta persona le causó mucha intriga qué animal osaba causar esos crímenes, sabiendo que las culpas caerían sobre él. Así que salió en su búsqueda. Ahora prepárense, presten mucha atención, porque aquí, en este punto de la historia, hizo presencia el mal.
mal que hasta entonces las personas de Sanabria desconocían. Wargo, el eterno peregrino del mal, había pisado tierras de Sanabria. Wargo, el horror personificado, un monstruo voraz cuya existencia parecía una maldición escupida por el mismísimo Fenrir. Se decía que había sido un humano una vez, mucho tiempo atrás, antes de que la maldición lo alcanzara, pero ya nadie recordaba a ese hombre que alguna vez fue. Ahora era una bestia descomunal, tal vez sin igual. Entonces la bestia, en forma de hombre, durante las primeras noches recorrió el bosque bajo el amparo de las sombras, intentando captar cualquier rastro de su contrincante, el asesino de esas personas cuyas culpas recaían sobre él. Sin embargo, Wargo, nuestro Wargo, no era fácil de rastrear. Los bosques parecían extenderse, y en cada paso que este hombre daba, sentía una presencia helada, como si el mismísimo bosque estuviera protegiendo a Wargo. Esos mismos bosques que le ocultaban a él de sus crímenes, ahora estaban enseñándole la espalda, pues el mal que había llegado a Sanabria no tenía límites. Finalmente, una noche sin luna, en una hondanada oculta en el corazón de Sanabria, Wargo y la bestia, en aspecto humano, se encontraron. La oscuridad era tan profunda que los árboles parecían moverse, inclinándose hacia ellos, como si fueran testigos de un ritual antiguo. Un aire denso y cargado de malevolencia emanaba Wargo, cuya figura apenas se distinguía entre las sombras, pero cuyas fauces brillaban en una mueca de voracidad, mientras sus ojos, de distinto color, uno celeste y el otro de un marrón profundo, resplandecían en una furia que parecía provenir del mismísimo infierno. Wargo olfateó el aire, percibiendo en la persona un ser que no era una presa cualquiera. Ambos sabían que el otro no cedería. La batalla no solo sería de dientes y garras, sino una lucha entre dos naturalezas opuestas, entre la voracidad insaciable de Wargo y el salvajismo descontrolado de la bestia. Apenas un susurro del viento separaba a los dos monstruos, antes de que el primero de ellos atacara. La quietud del bosque era total, como si incluso la naturaleza se hubiera paralizado al presenciar el encuentro entre estos dos seres. Por un momento, Wargo y la bestia se estudiaron en silencio. La figura de Wargo parecía un espectro más que un ser de carne y hueso, una silueta enorme, con un pelaje negro deslucido y cicatrices que cruzaban su cuerpo como antiguas inscripciones de batallas olvidadas. A cada respiración, su aliento parecía cargar el aire de una pestilencia que contaminaba hasta la mismísima tierra bajo sus patas. El hombre lobo, por otro lado, irradiaba un salvajismo contenido, pero había algo humano en él, una chispa que conservaba la cordura dentro de su maldición. La bestia era una criatura que solo la luna controlaba, y aunque esa noche la luna no iluminaba el cielo, el instinto depredador del hombre lobo se mantenía alerta y listo para enfrentar la amenaza que tenía delante. Fue Wargo quien dio el primer paso. Con una velocidad inhumana, se lanzó hacia la bestia, sus fauces abiertas mostrando colmillos que parecían hechos para arrancar la vida misma. El hombre lobo apenas logró esquivar el ataque, retrocediendo con agilidad, y lanzó un gruñido bajo que resonó en el aire, reverberando en los troncos de los árboles como un eco inquietante. Sus ojos destellaron con una luz roja, y en ese instante comprendió que Wargo no era como cualquier hombre lobo, sino una aberración surgida de las profundidades de una maldición aún más oscura que la suya. Wargo rugió con fuerza, con un sonido desgarrador retumbando en el bosque y provocando que hasta los animales más pequeños huyeran despavoridos. Era un rugido cargado de odio
y una ansia insaciable por la destrucción. Sin darle tiempo para reaccionar, Wargo se lanzó al ataque, con sus garras cortando el aire. Esta vez logró rozar al hombre lobo, que aún en forma humana logró esquivar el zarpazo, dejando una marca sangrante en su brazo. Soltando un gruñido ahogado, retrocedió unos pasos, sabiendo que no podía permitirse más heridas de ese tipo. Cada movimiento en la pelea era calculado y feroz, un duelo que combinaba el instinto de un lobo y la inteligencia despiadada de una mente humana corrompida. Los dos combatientes sabían que solo uno de ellos saldría vivo de ese bosque, y cada uno representaba para el otro la culminación de su destino y la confirmación de su naturaleza maldita. Mientras luchaban, las nubes comenzaron a despejarse y una débil luz lunar, teñida de un rojo ominoso por la neblina que se levantaba del suelo, comenzó a iluminar la escena. La aparición de la luna llena afectó al hombre, desencadenando en él una transformación completa. Su cuerpo comenzó a convulsionarse, los músculos retorciéndose bajo la piel, las uñas alargándose y afilándose hasta convertirse en garras letales. La fuerza de su naturaleza lupina se desató con toda su furia, y en ese momento el hombre dejó de ser simplemente un hombre superdotado. Ahora era una criatura en la cúspide de su poder. Con un rugido que retumbó en los confines del bosque, la bestia se lanzó sobre Wargo, clavando sus garras en el lomo, desgarrando la piel hasta el hueso. Wargo lanzó un alarido y se sacudió violentamente intentando deshacerse de su adversario, pero esa criatura de la luna se aferró con más fuerza y con sus colmillos buscaba el cuello de su enemigo. La sangre oscura de Wargo salpicó el suelo, un líquido espeso y maloliente, como si la misma podredumbre del inframundo corriera por sus venas. Pero Wargo no era una criatura común y no caería fácilmente. Con un impulso brutal se retorció y lanzó a la bestia varios metros hacia atrás, donde el cuerpo de éste impactó con un árbol con un crujido sordo. Este despiadado ser se levantó de inmediato, pero Wargo ya estaba sobre él, con su aliento hediondo envolviéndolo mientras su mandíbula descendía para arrancarle la vida. Fue en ese instante, en el punto álgido de la desesperación, cuando el hombre lobo recordó los antiguos conjuros de su clan, las palabras sagradas que invocaban la protección de la luna y la bendición de sus ancestros. Con la poca energía que le quedaba, este ser cerró los ojos y murmuró el antiguo conjuro, un cántico apenas audible al rugido del viento y el eco de la batalla. En ese momento, la luna roja brilló con más intensidad, como si respondiera al llamado de su descendiente, y un rayo de luz cayó sobre él, envolviéndolo en una energía sobrenatural que lo dotó de un nuevo vigor. Wargo retrocedió con sus ojos llenos de rabia y desconcierto ante la fuerza renovada de su oponente. Sin darle tiempo para reaccionar, la bestia arremetió con una velocidad aún mayor, golpeando con una precisión que ahora parecía guiada por los mismísimos ancestros que le habían otorgado el poder. La lucha continuó, brutal y feroz, con ambos cuerpos desgarrándose mutuamente. El suelo estaba totalmente cubierto de sangre y restos de pelaje, hasta que ambos comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Finalmente, llegó el último ataque, el momento decisivo. Ambos adversarios estaban cubiertos de heridas, sus fuerzas menguadas, pero su determinación era intacta. La bestia, furioso y ensangrentado, lanzó un último ataque, un salto desesperado cargado de todo su odio y su sed de destrucción. Wargo, el temido Wargo, inteligente, esperó paciente y cuando la bestia estaba a punto de caer sobre él, esquivó hábilmente el ataque y con un movimiento rápido y certero, hundió sus garras en el pecho, atravesando su carne y tocando su negro corazón, deteniéndolo.
Wargo soltó un grito que resonó por todo el bosque. Era una mezcla de odio y poderío. En cambio, el cuerpo del hombre lobo se retorció violentamente y sus ojos se apagaron lentamente mientras la vida lo abandonaba. Wargo esa noche, sin desearlo, sin querer, ayudó a muchas personas, tal vez futuras víctimas de un hombre lobo ancestral. Agotado y herido, se tambaleó observando el cadáver de su enemigo. Finalmente, y curiosamente, la bestia, la maldición de Sanabria, había sido derrotada por el mal, por el temido Wargo.